La Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje a un año de su fallecimiento a don Miguel León Portilla, quien fue su decano, como lo fue también decano de otras instituciones académicas hermanas. Don Miguel fue elegido miembro numerario de la corporación en el año de 1961 y pronunció su discurso de ingreso al siguiente año, en 1962, y a partir de ahí y hasta el año pasado, el 2019, don Miguel fue un académico particularmente activo que enriqueció muy notablemente la vida académica de la institución. Al menos flores, al menos cantos, dice el poema náhuatl. De don Miguel León Portilla nos quedan las flores y nos quedan los cantos. Su gran obra, que recrea con rigor académico, pero también con una gran sensibilidad poética, la cultura náhuatl, su filosofía, su visión del mundo, su lengua, su literatura. Este homenaje tiene dos secciones. Por un lado hay un conversatorio que modera el arqueólogo académico don Eduardo Matos, y en el que participan 5 académicos, y por otra parte un mosaico en donde una docena de académicos dan su testimonio con respecto a la figura académica y personal de don Miguel León Portilla. Este conversatorio ha sido organizado y dirigido, digo, por don Eduardo Matos, quien sostuvo un diálogo permanente con don Miguel León Portilla, como si las piedras arqueológicas que don Eduardo pudo interpretar también tuvieran una correspondencia con las voces poéticas rescatadas igualmente por don Miguel León Portilla. En este conversatorio participan, como decía, 5 académicos, además de don Eduardo, don Diego Valadez, quien nos habla de la pródiga multiplicidad de la obra de Miguel León Portilla, y no nada más de la obra escrita, sino además de ella, de su labor como profesor, como director de tesis, como formador de una gran cantidad de generaciones universitarias dedicadas al estudio de la historia. Por su parte, don Javier García Diego destaca el humanismo cristiano del siglo XVI, que fue estudiado y conocido por don Miguel León Portilla, y también sus aportaciones al estudio de la historia de Baja California, pero se centra fundamentalmente en los manifiestos de Emiliano Zapata en lengua náhuatl, a los que don Miguel les dedicó varios estudios. Por su parte, don Fernando Serrano Migallón se refiere al papel tan destacado, tan significativo de don Miguel León Portilla como un permanente, como un constante defensor de la autonomía universitaria. Don Miguel León Portilla siempre reconoció a su alma mater realmente como su casa. Era un hombre de instituciones, se identificó notablemente con su casa de estudios, y como digo, y como lo dice don Fernando Serrano Migallón, defendió de manera ejemplar la autonomía de nuestra institución. Por su parte, Rodrigo Martínez Barax señala que los trabajos académicos de don Miguel León Portilla han tenido una incidencia muy notable en la conciencia nacional y en la conciencia histórica de los mexicanos, y destaca en particular su libro La visión de los vencidos, publicado en el año de 1959, que ha tenido una gran cantidad de reediciones y que ha sido el libro que más veces se ha editado y que mayor ventas ha tenido en la historia editorial de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, doña Ascensión Hernández Triviño rinde su homenaje a quien fue su esposo, y con voz propia recupera la presencia siempre viva, siempre ejemplar de don Miguel León Portilla en el seno de la Academia Mexicana de la Lengua. Descanse en paz, don Miguel León Portilla. Bienvenidos a este diálogo que
organiza la Academia Mexicana de la Lengua. Es un homenaje a la figura de un gran investigador, de un gran maestro, como lo fue y lo es a través de sus libros y de su obra, don Miguel León Portilla. Entonces, vamos, para ello, pues, a la academia ha invitado a 4 académicos y una académica que todos son miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, y vamos pues a ir dando la palabra para que vayan expresando sus ideas acerca de ese hombre universal que fue Miguel León Portilla. Con ese fin, vamos a dar inicio con las palabras de una persona que siempre ha estado muy apegado a la familia León Portilla, un gran universitario que es el doctor Diego Valadez. Así que, querido Diego, adelante. Muchas gracias, Eduardo, por esta generosa introducción, y también gracias por darme esta oportunidad de hacer una recordación de un amigo inolvidable y de un gran maestro universitario. Justamente el 1 de octubre de 2020 se cumple el primer aniversario del fallecimiento de don Miguel León Portilla. Para quienes tuvimos el privilegio de estar cerca de él, es un momento de gran emoción recordarlo, hacer una referencia a su memoria, a su obra, a su personalidad, y sobre todo encontrándome con una querida amiga y varios queridos amigos, también integrantes de la academia. El padecimiento que llevó a don Miguel a fallecer implicó que estuviera mucho tiempo hospitalizado. Y en una de esas visitas que con frecuencia le hice, encontré a una persona, que siempre lo encontraba también con optimismo, por supuesto, pero encontré a ese gran universitario lleno de vigor y en plena sala de terapia intensiva. Estaba presente uno de sus médicos, estaba presente yo, y comenzó a declamar en latín la parte final, las estrofas finales de la cuarta égloga de Virgilio, que era uno de sus poetas y era uno de sus poemas favoritos. Voy a leer a ustedes, porque tiene que ver con lo que quiero referir en cuanto a la personalidad de don Miguel, la parte final de esa égloga que él, repito, recitó en latín y luego tradujo al español. Y dice: empieza, pequeño niño, a conocer con sonrisa a tu madre. 10 meses dieron a tu madre prolongadas fatigas. Nos explicó que en la antigüedad, de acuerdo con Pitágoras, se estimaba que el periodo del embarazo llevaba 10 meses. Y a cuenta de qué traigo esta referencia de don Miguel, porque acto seguido dijo: esto que se dijo de la madre por parte de Virgilio, se puede decir de nuestra universidad, nuestra alma mater, que quiere decir alma nutricia. Y allí voy a repetir las palabras que luego anoté de don Miguel. Me dijo: somos hijos de la universidad. En su caso, para alumbrarnos, sus fatigas no fueron de meses, sino de años. También a ella le debemos la sonrisa de nuestra gratitud. Este era el universitario Miguel León Portilla. Aún en este espacio clínico tan complejo, estaba siempre haciendo presencia anímica de la universidad. Y en ese trance recordaba su deuda con esa gran institución. Don Miguel en la universidad fue fundamentalmente un objeto de admiración, incluso puedo decir de veneración. Sus cargos
fueron de gran importancia. Primero dirigió el Instituto de Investigaciones Históricas. Más adelante fue miembro de la Junta de Gobierno en una etapa de gran complejidad para la vida universitaria. La universidad le otorgó el doctorado honoris causa merecidísimo y en la propia universidad fue investigador emérito. Él fue, por tanto, una de esas figuras que adquieren el estatus de ejemplo, de paradigma para todos los universitarios. Y en esas condiciones es posible identificar la obra universitaria de don Miguel León Portilla, al menos desde 5 perspectivas, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Está la obra escrita, está la obra dicha, está la obra hecha, está la obra dirigida y está la obra inspirada. La obra escrita es una obra amplísima. Comprende textos de historia, de filología, de literatura, de filosofía, de poesía e incluso una fascinante obra teatral. Esa obra que implicó días y noches de desvelo era parte de su personalidad. Pero otra parte de su personalidad está en la obra dicha, porque don Miguel enseñaba lo mismo cuando escribía que cuando hablaba. Y cuando hablaba lo hacía lo mismo en términos coloquiales con quienes fungían como sus interlocutores o en términos de dirigirse a un público amplio. Era además un conferenciante muy popular. Cuando estaba anunciada la presencia de don Miguel León Portilla, los auditorios resultaban insuficientes para contener al público que quería asistir. Y su palabra era una palabra simpática, con una enorme gracia, inteligente, erudita, aguda, pero nunca usó la jactancia. A pesar de su erudición, la decía como algo fácil. Las referencias a episodios históricos o a fuentes documentales o bibliográficas o la invocación de personajes o el recuerdo de poemas o versos, en particular de algunos poemas importantes, siempre se veía con enorme naturalidad. Y en su público sabía que estaba produciendo impacto, que estaba dejando un mensaje. Y esa es la obra dicha, porque trataba de que cada una de sus palabras produjeran un efecto fundamentalmente en cuanto a generar respeto por la cultura, admiración por la cultura y en el caso de la universidad, su vinculación con la institución, como ya referí desde la primera parte de esta plática, estaba en el sentido, o la orientaba en el sentido de decir, defendamos a la universidad, amemos a la universidad y trabajemos por la universidad. Pero luego viene también su obra hecha. Aquí lo importante es que no solo era el dicho, sino era el hecho. Él estaba comprometido con la causa que encarnaba. Y por lo mismo, no solo era ese universitario militante de todos los días, también era un defensor del indigenismo, de las lenguas vernáculas, de la dignidad humana. Era un activo promotor de la defensa de la vida de las lenguas. Y señalaba que cada vez que moría una lengua, moría una parte importante de cada uno de nosotros mismos. Está también su obra dirigida. Y la obra dirigida puede determinarse y clasificarse en diferentes sentidos. Aquella que dirigió de manera formal cuando se trataba de tesis y entregaba a cada uno de sus alumnos dedicación plena, leía escrupulosamente los trabajos que se le presentaban, los analizaba, los criticaba, los desmenuzaba, pero también dirigía obra ajena, porque en la interlocución con sus colegas
mexicanos o extranjeros, o con quienes cultivaban otras áreas del conocimiento, siempre sabía transmitir algún elemento, alguna información, algún juicio, algún análisis que resultaba orientador también para esa persona. De manera que la obra dirigida fue en lo formal y en lo informal amplísima. Puedo decirlo en primera persona. Muchos de los temas que exploré yo mismo y de las orientaciones que les di a mis estudios estuvieron inspiradas en muchas palabras y en muchos pensamientos e ideas de Miguel León Portilla. Y ahí llego a la parte final de su obra. La obra inspirada. Ya no solo la inspirada de manera directa por este gran personaje, o a través de su obra escrita, o de su obra dicha, o de su obra hecha, sino también inspirada por su propia personalidad, por ese gran universitario, ese gran mexicano, ese gran protagonista de la cultura, que pudo y supo darnos con su ejemplo, con su propia conducta, con la manera como conducía su relación con sus amigos, con su familia, con sus alumnos, con la institución a la que perteneció, supo también transmitirnos un estilo, una forma de ser. Esa obra inspirada, más todo el resto de su obra, van a sobrevivirlo, van a sobrevivirnos. Es la obra que perdurará por mucho tiempo. En alguna ocasión, cuando con motivo de su 80º aniversario, pude hablar en una de las tantas ceremonias que se llevaron a cabo, expresé que la vida física de don Miguel se contaba por aniversarios, pero que su vida intelectual se contará por centenarios. Ese fue para mí Miguel León Portilla, el gran universitario, el gran ser humano, el gran intelectual y el inolvidable amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Diego. Realmente ha sido una semblanza, una evocación de una personalidad que es difícil, claro, tratar de definir en pocas palabras, pero creo que nos has dado esas facetas que Miguel León Portilla dominó de una manera sobresaliente. Voy a dar ahora la palabra para que nos hable precisamente de otra faceta en cuanto a las investigaciones del doctor León Portilla, a nuestro muy querido Javier García Diego, quien, bueno, él fue presidente del Colegio de México, dirige actualmente la Academia Mexicana de la Historia y pues te doy la palabra, mi querido amigo. Gracias, Eduardo Matos. Hola a todos, muy particularmente a Chonita y a Diego. Es difícil hablar de Miguel León Portilla después de Diego Valadez, pero trataré de hacerlo desde la siguiente perspectiva. Diego nos acaba de hablar, Diego Valadez nos acaba de escribir, de hacer una preciosísima semblanza del personaje en su conjunto, toda su obra, su personalidad, incluso su legado. Yo voy a asumir mi responsabilidad desde una perspectiva muy distinta. Voy a hablar de un pequeño aspecto poco conocido de la inmensa obra. Ya nos habló de su inmensidad Diego Valadez. Ahora yo la voy a enfrentar desde una perspectiva, desde un ángulo distinto. Como quedó claro, Miguel León Portilla era un hombre, y lo seguirá siendo, muy reconocido por sus estudios de eso que llamamos el México prehispánico, el México antiguo. En particular, sus trabajos sobre pensamiento, filosofía náhuatl, sobre poesía, y esto es importante. También era un tremendo estudioso, un reconocido experto en eso que se llama el humanismo cristiano. Sagún, Torquemada, eran temas que realmente lo fascinaban, con los que se identificaba en buena medida. Otro tema que manejó fue la historia de Baja California. Bueno, podría haber más, pero yo quiero hablar de uno que es poco conocido. Pocos saben que a finales de los años 70,
en 78 para ser más preciso, Miguel León Portilla publicó un libro pequeño, pero para mí muy significativo, sobre los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata. ¿A qué me estoy refiriendo? Son dos manifiestos, ¿sí? Publicados primero en español y luego en náhuatl, prácticamente en forma simultánea con la misma fecha, abril de 1918, ¿sí? Dirigidos por Emiliano Zapata, suscritos. Sabemos que él no escribía sus manifiestos y mucho menos tradujo estos al náhuatl, pero los suscribió, o sea, los hizo suyos. Son dos documentos de abril de 1918 que los zapatistas, que Emiliano Zapata dirigía, uno, por eso son dos, a los soldados de la División Arenas, y dos, el otro documento dirigido a los pueblos de la región donde operaba la División Arenas. Estamos hablando de Tlaxcala, Puebla, la zona de los volcanes, la Malinche, el Popo y demás. Le tengo yo un especial cariño a este libro porque fue como conocí yo a Miguel León Portilla, en términos académicos, y claro, eso me permitió tener un breve contacto con él, porque yo había trabajado a los arenistas, a Domingo Arenas, a su hermano Cirilo, campesinos rebeldes, nacidos en Santinés, Zacatelco, más jóvenes que Zapata. Domingo Arenas, además manco, había nacido en 1888 y había muerto en agosto de 1917. No voy a entrar aquí en detalles de cómo fue la muerte de Domingo Arenas, pero digamos que los arenistas se habían quedado acéfalos y entonces Emiliano Zapata, a través de su secretario Gildardo Magaña, Zamorano, secretario importante, fue sucesor de Zapata, él tenía su campamento en Tochimilco y Tochimizolco, Puebla, pues se dirigieron a la gente y a los pueblos de la región donde operaba la División Arenas para invitarlos a que se sumaran al ejército zapatista. Es auténticamente sorprendente ver a Miguel León Portilla editar con tanto conocimiento, con tanta sensibilidad estos documentos. El libro consiste en los manifiestos en castellano, como estuvieron redactados, están en el archivo de Gildardo Magaña y en la UNAM. Su traducción, la traducción hecha por los propios intelectuales o secretarios vinculados al cuartel general zapatista, pero también se cuenta con la traducción que hizo Miguel León Portilla. Él la llama una traducción interlineal, y quiero señalar que así como la traducción hecha por los secretarios del cuartel zapatista es una traducción moderna, política, con dificultades porque habla de constitución, habla de ideología, habla de liderazgo. En cambio, la traducción que hace Miguel León Portilla es una traducción poética, es la traducción de alguien que le gustaba la poesía. Ya vimos sus intereses por la poesía náhuatl y ya Diego nos habló de su cercanía con Virgilio. Esto nos explica precisamente esta traducción que él llama interlineal. Por otro lado, ¿sí?, hay 2 o 3 ensayos, artículos ahí, capítulos más bien, de León Portilla, debatiendo temas como si Emiliano Zapata hablaba o no hablaba náhuatl, hablaba o no o hablaba mexicano. Y lo vemos debatiendo con Sotelo Inclán, lo vemos que decía que no, lo vemos citando y debatiendo con Womack, manejando otras fuentes, y llega a la conclusión Miguel León Portilla de que si no lo hablaba él en lo personal, Zapata en lo personal, estuvo operando en regiones en donde el náhuatl era bastante común. Nos cita varios distritos de Morelos en donde lo hablaban más del 50%. Y si consideramos el estado en su conjunto para 1940, o sea, ya con 30 años de separación, hay, incluyendo Jojutla, Cuernavaca, Cuautla, más de 10% de hablantes de náhuatl en Morelos, y podría elevarse la cifra para Tlaxcala. A mi modo de ver, lo más valioso es la transcripción interlineal
que hace Miguel León Portilla, distinta a la que hacen los secretarios zapatistas de estos documentos. Por ejemplo, él traduce rebelión, ¿sí?, como dar vuelta al rostro, voltear la cara. Es como él traduce este concepto que estaba en los documentos originales de Zapata. A patria, ¿sí?, no la llama patria como lo hacen los secretarios de Zapata, la llama madrecita la tierra. Eso está en la traducción de Miguel León Portilla. La descripción que hace de Venustiano Carranza, hombre tecolote, es preciosa. Le dice negro mandón de hombres, repito, negro mandón de hombres, envidioso que se burla de la gente. Así es como él entiende la redacción en náhuatl de estos documentos. Miguel León Portilla, sí, claro, tiene enfrente la versión en español de los secretarios de Zapata, de los intelectuales zapatistas, pero él sobre todo hace una nueva versión mucho más poética de estos documentos de su original náhuatl. Como los invitan a sumarse al zapatismo, ahora que han quedado sin su líder Domingo Arenas, y a ser parte de este ejército zapatista, les dicen que se unan para recuperar sus tierras, y dice, la que fue de nuestros abuelitos. Así lo traduce Miguel León Portilla. Y por último, a los soldados carrancistas, vean qué bonita descripción, dice que son dedos de piedra que machacan. Así es como él tradujo estos documentos. Concluyo diciendo que este texto de Miguel León Portilla, claro, dentro de toda su obra, que es cientos de artículos, de capítulos, decenas de libros, es una parte menor, pero para mí es muy significativa. Estamos hablando no solamente de los dos únicos documentos en náhuatl del ejército zapatista, que es considerado por muchos la parte indígena de la Revolución Mexicana, sino que tal vez sean los únicos dos documentos en lenguas originarias de toda la Revolución Mexicana. Yo al menos no conozco ningún documento en yaqui, en mayo, en maya. Esto, a mi modo de ver, lo hace único. En 1996 salió una nueva edición de este libro y le agregó Miguel León Portilla una entrevista que él traduce. Él entrevista a un veterano del arenismo y luego hace la traducción, y este veterano arenista le da la razón a la traducción que había hecho Miguel León Portilla 22 años antes, porque este veterano arenista se refiere a los carrancistas como grandes dragones. No le dice soldados corruptos, les dice grandes dragones, que tiene que ver con el negro mandón, que tiene que ver con los dedos de piedra que machacan. A mi modo de ver, no solamente Miguel León Portilla nos dio un tema inédito de la Revolución Mexicana, sino que además lo hizo desde una perspectiva de poeta, que siempre fue la que en él predominó. De verdad, esta sería mi intervención, y quiero destacarla. Además, le tengo un gran cariño a este libro porque me permitió conocer a Miguel León Portilla. Obviamente no tuve la familiaridad que ya mostró Diego, nunca fui del Instituto de Investigaciones Históricas, pero ese libro para mí tiene un cariño creciente. Fue mi primer contacto con Miguel León Portilla, y además es un libro que todos los que trabajamos Revolución Mexicana lo agradecemos, porque nos abre un perfil, nos abre una puerta para acercarnos al zapatismo, supuestamente el ejército indígena de la Revolución Mexicana. Muchas gracias por estas elocuentes palabras, mi querido Javier, que vienen a darnos, a quienes nos ven y nos escuchan, ese panorama que se amplía de Miguel León Portilla como investigador, como nahuatlato, en fin. Y estaba yo pensando que tanto Diego como tú hicieron mención a esa faceta también poética de Miguel, y que se va a dar en ciertas poesías, pero también en su obra de teatro. Yo recuerdo, y quizá
aparte de la preparación que Miguel tuvo en lo personal desde pequeño y a lo largo de los años, creo que también es posible que algo de este interés por la literatura, por, en fin, todos estos aspectos, también devienen de uno de sus maestros, que él reconoce como tales, a don Ángel María Garibay, ¿verdad? Y a Manuel Gamio. Manuel Gamio tuvo también esa faceta y escribió un libro de cuentos cortos que se llama De vidas dolientes, que yo por ahí guardo un ejemplar con mucho cariño, y lo comentábamos a veces con Miguel, esa faceta que también tuvo su maestro Manuel Gamio. Vamos a continuar ahora con la presencia de don Fernando Serrano Migallón. Fernando Serrano es una personalidad como universitario, es una persona que también estuvo muy cerca de Miguel León Portilla, y él nos va a hablar precisamente de otros aspectos que como universitario tuvo Miguel León Portilla. Adelante, mi querido Fernando. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la Academia por permitirme estar aquí. Querida Chonita, me da muchísimo gusto estar contigo y con todos los compañeros de la Academia que estamos aquí. He hablado contigo varias veces, Eduardo, de lo difícil que es hacer una mención de Miguel León Portilla. Porque la posibilidad es hablar horas y horas y horas, semanas y meses de toda su obra, de todo lo que ha hecho, pero hablar en unos minutos de algunas facetas pequeñas o rasgos de su obra es muy difícil, muy complicado y requiere una labor de concentración muy difícil, en la cual yo me siento incapaz. Sin embargo, yo creo que la obligación que tenemos es de dar quizá unas facetas muy concretas de unos aspectos de su vida. Yo me voy a reducir a 4 aspectos que yo creo que son fundamentales en su vida, en su obra y en la presencia que tuvo entre todos nosotros. La primera de ellas es como docente, porque es muy fácil hablar de la docencia como un ideal, como una actividad humana en frío. El doctor Chávez, en un día del maestro, en 1964-65, decía que había 2 tipos de universitarios. Los universitarios que tenían una actividad distinta a la universidad y que iban y daban una clase y estaban ligados a la universidad, pero que tenían una vida paralela a la universitaria. Y había otros universitarios, como el caso de Miguel León Portilla, que su vida era la universidad, que se dedicaban íntegra y totalmente a la universidad y que quizá tenían una actividad lateral, pero su vida era la universidad. Y Miguel León Portilla así entendió la docencia. O sea, no únicamente transmitía los conocimientos que él conocía, que él sabía, que él tenía en la mente, no solamente creaba nuevos conocimientos a través de la investigación, sino lo que es más importante, que creaba inquietudes en sus alumnos. Era un hombre que siempre que se hablaba con él, y más en clase, lo que hacía era abrir caminos, abrir preguntas, abrir cuestiones para que sus alumnos pudieran ir desarrollando las dudas que él mismo tenía y las perspectivas que él veía en el desarrollo de su actividad principal, que era evidentemente la investigación de las culturas mesoamericanas. El siguiente aspecto, aunque ya se ha hablado de él, es su aspecto de promotor esencial de las culturas mesoamericanas. Y aquí yo quiero hacer una referencia a un aspecto que me es muy cercano a mí, y yo creo que a Diego Valadez también, porque se refiere al aspecto, no quiero llamar jurídico, porque siempre hay una duda si el sistema de regulación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, era realmente derecho o no. Si era derecho como lo consideramos hoy en día, con una serie de normas heterónomas, coercibles, etcétera, etcétera, pero ese tipo de normas que ellos tenían que regulaba su vida, ¿cómo era? Y esto lo plantea por primera vez Miguel León Portilla y después se ha desarrollado. ¿Cómo se organizaban los pueblos originarios
qué tipo de reglas tenían para organizarse, cómo estaban estructurados, y evidentemente era un sistema centralizado, autoritario, pero tenía reglas de comportamiento muy claras. Y esto lo plantea por primera vez Miguel León Portilla y abre un camino no suficientemente explorado en la historiografía de esa época de México. El tercer aspecto, y esto lo hablemos mucho tiempo con él y en muchas ocasiones, sobre todo porque nos tocó vivir épocas muy agitadas de la universidad, es como universitario, pero no únicamente como universitario, como perteneciente a una institución, sino qué era la universidad. Para él, y estoy completamente de acuerdo, una institución que se dedica exclusivamente a crear y transmitir conocimientos y a crear determinado tipo de egresados, puede ser un centro de capacitación o puede ser un centro de formación de cuadros. Pero una universidad requiere la discusión, requiere la libertad, requiere de la autonomía. Entonces, una universidad para hacerlo requiere necesariamente ser autónoma. Puede haber universidades autónomas que sean buenas o que sean malas, pero si no tienen autonomía, no son universidades. Y por eso él luchó permanentemente en todos los cargos a los que ya se ha hecho referencia. Fue director de su instituto, miembro de la Junta de Gobierno, investigador emérito, doctor honoris causa, un personaje vital en la universidad. Porque hay funcionarios que dejan una huella en la universidad y hay quienes se convierten en símbolos de la universidad. Y Miguel León Portilla fue un símbolo de la universidad. Y como eso lo debemos de considerar nosotros los universitarios. Y en el último punto, como amigo. Esto es muy difícil de plasmar. Fue un amigo generoso, un amigo sincero, un amigo leal. Siempre estuvo dispuesto a ayudar cuando uno acudía a él y le pedía alguna ayuda, alguna orientación, algún apoyo. Tan amigo que quizá algunas veces muchos de sus amigos abusaron de la generosidad de él, pero no podemos dudar de que fue 100% leal con sus amigos y con sus amistades. Por todo ello, yo creo que debemos estar muy orgullosos de haber conocido a Miguel León Portilla. Muchas gracias, Fernando. Creo que con tus palabras vienes a agrandar este panorama, esta semblanza. No sé si algunas de los académicos que ya hablaron quisieran abundar un poquito en lo que se ha dicho hasta el momento o continuamos con Rodrigo Martínez Barax. ¿No quiere nadie intervenir? Bueno, sí. Aunque yo acabo de terminar, si me dejan, un poco para lo que dijo Diego Valadez. Yo creo que en todas las obras de Miguel León Portilla, en toda su actividad, que son muchísimas, en esas cosas hechas, quizá su mejor obra fueron sus alumnos. Ese grupo de seguidores que han estado, que estuvieron junto a él y que hayan estado con él o no hayan estado con él, siguen continuando sus enseñanzas, han hecho que sea la mejor obra, ese capital humano que él ha formado y que sigue en su rastro en la investigación y en la docencia en México. Así es. Creo que la presencia de Miguel se nota sobre todo en ese aspecto, la formación de nuevos cuadros de investigadores, de personas que lo seguían en diferentes aspectos, en la antropología, en la historia, en las lenguas indígenas y demás. Te agradezco mucho tus palabras, Fernando, y vamos ahora a pasar con el doctor Rodrigo Martínez Barax. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también muy cercano a Chonita, a Miguel, en fin, a la familia León Portilla. Así que, mi querido Rodrigo, adelante. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras, por haberme invitado. Hola, Ascensión, qué gusto estar contigo y qué gusto estar con Javier, con Diego, con Fernando, queridos maestros, amigos y maestros. Fernando, que te conozco hace, yo creo, unos 50, casi 50 años ya, Fernando. Tú tenías 2. que nos conocemos. Y sí, ahora que se están cumpliendo
ya casi un año del triste fallecimiento de nuestro querido don Miguel León Portilla, como que nos frotamos los ojos para tratar de entender lo que significó, porque para todos nosotros y para todos los que lo vieron, lo conocieron, Miguel fue una gente sencilla. Ya ven, le dije Miguel, no le dije don Miguel, nada de eso, le dije Miguel es una gente sencilla, cariñosa, generosa, y sin embargo, uno de los grandes, grandes historiadores de México. Por eso es como difícil de conciliar estos dos aspectos, su bonomía, su generosidad, su sencillez, su risa permanente, que se disfrutaba siempre en su presencia, con esta calidad extraordinaria de uno de los grandes, grandes historiadores de México, comparable con los grandes del siglo XIX, comparable con Orozco Iberra, con García Barceta, con Ramírez, con los grandes historiadores. Tal vez en el siglo XX solo se le puedan más o menos comparar grandes historiadores como Silvio Zavala, Edmundo Gorman. Yo creo que no le llega. Es extraordinaria la personalidad y la obra de Miguel. Y yo destacaría pues, dos aspectos que confluyen a hacer de Miguel un historiador tan excepcional, tan importante. En primer lugar, que siendo un historiador tan serio, tan prolífico, tan importante, es de los pocos historiadores que tuvo tanto efecto en la sociedad. No conozco otro historiador que haya tenido un impacto tan importante en México y en el resto del mundo en lo que a él le importó, lo que él nos quiso transmitir, que es precisamente la necesidad de conocer, de estudiar, de sentir esta visión. Primero le llamó visión de los vencidos, visión de los indios, esta presencia indígena que es una de las raíces más importantes para Miguel de todos los mexicanos. Destacar la importancia de la raíz, de nuestras raíces indígenas, sin, por cierto, jamás caer en el chauvinismo. Él siempre también va a destacar nuestras raíces occidentales, europeas, españolas, cristianas, judías. Era un hombre extraordinariamente abierto, pero sí, de pocos historiadores se puede decir, como de Miguel, que sobre todo a partir de 1959, cuando él publica su edición de La visión de los vencidos, estos textos sobre la conquista de México traducidos del náhuatl por su maestro Ángel María Garibay Cá, y que acomodó Miguel León Portilla en este librito extraordinario de la Biblioteca del Estudiante Universitario de la UNAM, que ha tenido pues, muchísimas ediciones y traducciones, y que realmente sí se puede decir que hay un México antes y un México después de Miguel León Portilla en términos de esta conciencia que a partir de entonces todos tenemos de nuestras raíces indígenas, de la importancia de la visión indígena en nuestra historia, en la conquista sin duda, por visión de los vencidos, pero también en la cristianización, en el México colonial y hasta el presente. Javier García Diego nos recordó ahora sus traducciones de los manifiestos en náhuatl de Emiliano Zapata, también tradujo los manifiestos de Maximiliano, que también Maximiliano también mandó traducir al náhuatl. Esto va a ser algo que realmente pocos historiadores pueden decir lo mismo, de que hayan tenido un efecto tan importante en la sociedad, en un mundo en una cultura como la mexicana, que nos importa tanto nuestra historia y sin embargo somos tan ignorantes de nuestra historia. Eso hace relevante, importante nuestra labor como historiadores, como escritores. Y este impacto que va a tener Miguel sobre la sociedad, por supuesto, es un impacto también en la propia historiografía. Es una intervención historiográfica, la de Miguel, que va a resultar decisiva en este mismo sentido. Porque desde 1959 que Miguel León Portilla arma este libro maravilloso que es Visión de los Vencidos, que va a detonar este conocimiento, digámoslo así, popular de la importancia de la visión indígena de nuestra historia. Al mismo tiempo, él estaba ya con el padre Garibay
dirigiendo el seminario de cultura náhuatl en la UNAM, estaba en la UNAM iniciando la publicación de la maravillosa revista Estudios de Cultura Náhuatl, cada uno de ellos pues, un volumen gordo, lleva ahora ya como 57 volúmenes publicados, lo cual muestra que no se trataba solamente de una aseveración bien dicha que pueda convencer a los mexicanos del indígena en nuestra cultura. No se trata por ahí de un librito, se trata de una obra científica considerable que Miguel León Portilla desarrolló por sí mismo, con sus colaboradores, todos los libros en los que él influyó, como lo destacó Diego Valadez, y que va a marcar un antes y después también en la historiografía. Como diría Chonita, citando a Kuhn, es un cambio paradigmático, digamos, en la historia, en nuestra historia, en la historia de México que va a traer él. Ya ven que ahora, en estos años de 2019, 2020 y el siguiente 2021, estamos en el 5º centenario de la conquista de México, y algunos historiadores quieren lucirse tratando de dar ideas nuevas, que sus ideas son nuevas, que ahora por fin estamos tomando en cuenta a los indios en la conquista de México, como si esto no se hubiese hecho antes, y que no se hubiese hecho precisamente a partir de 1959, cuando Miguel León Portilla, junto con el padre Garibay, publican este libro decisivo, La visión de los vencidos, estudios de cultura náhuatl y demás. Entonces, pero no se trata, insisto, y aquí llego al segundo aspecto que hace de él un gran historiador, de solamente de haber dicho algo importante y de haberlo dicho bien y bonito. Se trata de una obra, sin duda, que extraordinaria. Y sobre esto, pues lo he dicho varias veces. Se trata, sin duda, en primer lugar, de un hombre extraordinariamente dotado, de un extraordinariamente inteligente, culto, una memoria extraordinaria, pero de nada sirve que Dios nos dé una buena cabeza con la que más o menos podemos funcionar si no hay un esfuerzo permanente, y esto es lo peculiar de Miguel. No solamente recibió el dote de una inteligencia superior, sino que permanentemente él estuvo desarrollando esta inteligencia, y con un sentido de generosidad, de retribución, de devolverle al mundo lo que el mundo nos dio, de devolverle a la humanidad en inteligencia, en claridad, en estudios, todo lo que él ha hecho, todo lo que ha recibido. Y esto es lo que hace de la obra de Miguel León Portilla una obra extraordinaria y tremenda. Ya todos los compañeros que me precedieron en la palabra destacaron la amplitud de su obra, su gran cantidad de libros escritos por él, su gran cantidad de libros editados por él, de autores antiguos y contemporáneos, su gran cantidad de traducciones, sí, muchas de ellas y importantísimas de la lengua náhuatl, pero también entre otras lenguas del latín y de otros idiomas de donde sus libros, la gran cantidad de estas menciones, la loca, son varias más, su obra como maestro, su obra como cuando hizo este cambio fundamental, de ya no hablar de celebrar el descubrimiento, sino de conmemorar, hacer memoria juntos, reflexionar el encuentro de dos mundos, que es una perspectiva muy amplia la que nos da Miguel. Entender no solamente cómo los españoles, los europeos nos vieron a nosotros, sino cómo los indígenas vimos a los recién llegados, cómo vimos cuál es nuestra visión de nuestra historia y del mundo mismo. Y pues bueno, uno dice, Miguel es una gente muy importante, trabaja mucho, pero hasta solamente platicando con Ascensión me di cuenta, que ella me platicaba, es que trabajaba mucho para cada libro, para cada trabajo
que hacía le requería mucho esfuerzo, tenía que estudiar las cosas muy, muy a fondo. No es que haya una Miguel León Portillidad general donde emanan libros buenos y una gran cantidad de libros y ya. No, cada libro era un reto, cada libro implica consecuencia, implica un trabajo muy, muy particular. Pienso, por ejemplo, uno de los libros recientes y finalmente poco vistos de Miguel, su edición de la cosmografía del mapa de Martin Waldseemüller, este mapa de 1507, donde por primera vez aparece la palabra América. Este es un libro extraordinario, además traducido del latín por Miguel León Portilla, y uno dice, oye, ¿cuándo estuvo todo este tiempo estudiando estas cosas? Y el sentido de su portentosa obra, ahora ya lo podemos ver un poco más en su conjunto, ahora que disponemos de las obras completas de Miguel León Portilla, editadas por el Colegio Nacional y por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nos permite pues, ver la coherencia total de su obra, que tiene que ver siempre con el estudio, la transmisión, la edición de documentos que de alguna manera nos acerquen a transmitir todo lo que la documentación indígena se puede dar. Por ejemplo, ¿por qué el interés de Miguel León Portilla de Torquemada? Su monumental Monarquía Indiana, primera edición de comienzos del siglo XVII, segunda edición de comienzos del siglo XVIII. Miguel hizo 3 ediciones diferentes de la Monarquía Indiana. La primera es en la Biblioteca del Estudiante Universitario, se trata de una antología ya muy certera. La segunda es una edición facsimilar de la segunda edición de Madrid del siglo XVIII, con un ya magnífico estudio introductorio de Miguel. Y la tercera edición es la de la UNAM en 7 volúmenes, con su 7º volumen, que es un instrumento imprescindible para aprovechar a Torquemada, porque él y el seminario que dirigió Miguel en la UNAM, como me hubiese gustado participar en un seminario así, se dedicaron a especificar parte por parte, capítulo por capítulo, cuáles son las fuentes de Torquemada, y eso porque Torquemada y franciscano es de los autores que más fuentes indígenas introdujeron a su conquista. Torquemada es un autor que transmitió permanentemente la visión de los vencidos, y esto solamente se podía aprovechar bien si se realizaba este trabajo documental del tomo 7 de la edición de Miguel de la Monarquía Indiana, donde dice cuáles son las fuentes de Torquemada que ya conocemos, Motolinía, Sagún, Mendieta, cuáles son las Acosta, cuáles son las fuentes de Torquemada que no conocemos y que solamente podemos ser a través de él, de Torquemada. Esto fue esta visión, bueno, él llamó visión de los vencidos, pero tal vez para molestar, tal vez para criticar, para decir que solamente si nos conocemos, si nos reconocemos a nosotros mismos y en nuestras múltiples raíces y en nuestra difícil y maravillosa historia que tenemos, vamos a poder de alguna manera conocernos y superar los tremendos problemas que nos afligen como mexicanos y como seres humanos. Esto es lo que por lo pronto podría yo decirles ahora sobre nuestro muy querido maestro y admiradísimo y extrañadísimo Miguel León Portilla. Quisiera destacar muy brevemente esto. Rodrigo Martínez hablaba del impacto de Miguel León Portilla, y yo diría que se debe en buena medida, además de su carisma, su calidad, su generosidad, a que para Miguel León Portilla los indígenas mexicanos no eran un objeto nada más de estudio académico. Miguel León Portilla se comprometió con los indígenas vivos, terminó siendo un hombre que opinaba sobre el presente y el futuro de estas comunidades. No solamente se interesó en la poesía de aquellos años, también le interesaba la poesía que hoy se escribe en idiomas amerindios, y creo que eso le da un lugar especial.
Miguel León Portilla no era nada más un académico, era un nuevo humanista como los que fueron del siglo XVI, traído al siglo XX y traído al siglo XXI, en el sentido de un hombre preocupado por los hombres, por los seres humanos y en este caso por los indios, por los indígenas de hoy y de mañana. Quisiera recordar que dentro de la obra tan amplia de Miguel León Portilla, hubo un libro que a mí siempre me ha encantado y ahora se darán cuenta por qué. Porque es aquel que en 1978 publicó el INA y que se llamó Tenochtitlan, su tiempo y espacio sagrado, refiriéndose al Templo Mayor. En la segunda edición él me pidió un prólogo a ese libro y lo llamé un libro visionario, porque era sorprendente cómo Miguel, con ese manejo que tenía de los códices, de las fuentes históricas, de la arqueología y demás, de repente nos estaba dando en ese libro, digamos, que el alfa y la omega de lo que era el Templo Mayor, sus esencias míticas y demás, ¿no? Entonces, pues allí está. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Ascensión Hernández Triviño, compañera constante, eterna de Miguel León Portilla. Ella también es una investigadora que brilla con luz propia, nos ha dado muchas investigaciones muy valiosas y qué mejor que escuchar a ella en este diálogo. Adelante, Chonita. Buenos días, buenas tardes a todos y pues es para mí muy grato estar aquí con este grupo de colegas. Cuando se hizo la propuesta en el pleno de la academia para el 1 de octubre, recordar a Miguel, pues hubo muchísima gente que se apuntó, por decirlo de alguna manera fácil, ¿no? Que se anotó. Y hoy se hace realidad con 5 compañeros míos a los que quiero mucho, a los que trato siempre y a los cuales les agradezco mucho este momento tan bonito, la verdad. Y sobre todo a la academia el haber pensado en hacer un acto académico tan bonito como es este en el que estamos viendo. Yo he preparado unas palabras para recordarle, pues sobre todo en relación con la academia, porque como todos sabemos su obra es tan grande que sería imposible analizar así alguna cosa a fondo en unos minutos, pero sí he visto que para él la academia fue muy importante y quiero destacarlo en este momento. Voy a leer estas páginas que he preparado. Hoy se cumple un año de su muerte, de la muerte de Miguel León Portilla, y la Academia de la Lengua recuerda su vida y su obra. Fui invitada, como ya dije, a una ceremonia y a él le gustaba mucho recordar con frecuencia lo que se hacía en la academia y aquí traigo algo. Antes que nada quiero agradecer a la institución la preparación del homenaje, porque en este homenaje se revela el amor y la generosidad y el sentido de amistad de los académicos. Porque si bien es verdad que todos los académicos son homenajeados cuando se cumple un año de su muerte, en este caso, cuando se programó el homenaje hace unos meses, pues hubo una lluvia de académicos, todos querían levantar la mano y levantar la voz. Agradezco de nuevo y repito que a mí me emocionó mucho. Miguel fue académico muchos años, casi 60, de 1961 a 2019. A él le gustaba presumir mucho que era el decanísimo de la institución. Todos los directores lo trataban no como al más viejo, sino como al más arraigado en la casa, el que había estado presente siempre en las reuniones estatutarias y en no pocos actos importantes del mundo de la lengua española, siempre como portavoz de las lenguas amerindias, en especial del náhuatl. Cuando cumplió 50 años de académico, que fue en 2011,
El entonces director, don Jaime Labastida, ofreció una comida en su honor, a la que asistieron todos los colegas. Labastida decía que en los anales de la academia no había un académico que tuviera un récord de 50 años en activo. Ambos, Miguel y Jaime, hicieron muchos chistes sobre esto y los oyentes pasamos un rato muy agradable escuchando sabiduría y humor. En el día de hoy me complace recordar brevemente su entrada a esta casa, pues estoy segura de que ninguno de los presentes la contempló. Era el 28 de julio de 1962 y Miguel se presentaba ante el Pleno para cumplir con el requisito de pertenencia absoluta, el de dar un discurso, ese era el requisito, ya que había sido elegido un año antes, es decir, en 1961. Recuerda él en sus memorias que fue propuesto por don Agustín Yáñez, quien había quedado muy impresionado por los textos incluidos en La visión de los vencidos, libro que, como recordarán, salió en 1959. Además de Yáñez, firmaron la propuesta don Jesús Guisa y Acevedo y don Manuel González Montesinos, al cual le decían el Dómine. Y la propuesta fue inmediatamente apoyada por Francisco Monterde, que era el director de la academia en ese momento. El padre Garibay se quedó al margen para no parecer un caso de nepotismo, pues ya para esa fecha Garibay y León Portilla formaban lo que podríamos decir un todo dual en la comprensión del pensamiento náhuatl. Es importante recordar, aunque sea brevemente, su discurso de entrada que versió sobre los maestros prehispánicos de la palabra. Y me parece importante porque en él Miguel León Portilla se adentró en un tema diferente a lo que había venido tratando en años anteriores. Era un tema puramente literario y centrado en la poesía, el saber de los tlamatinime, palabra que designa, como todos saben, a los poetas y sabios dedicados a expresar el pensamiento a través de la palabra hecha canto, metáfora y belleza. Si bien es difícil en cualquier lengua definir exactamente qué es la poesía, aunque todos sabemos identificarla. Recordaré que los trabajos anteriores de Miguel habían versado sobre el pensamiento náhuatl y sobre los acontecimientos históricos del mundo náhuatl. Los títulos son bien conocidos, sobre todo dos. Voy a recordar que todos conocen la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, que es un análisis del pensamiento náhuatl con el método de la filosofía griega, y la visión de los vencidos, que es una explicación de los textos históricos sobre la conquista con un método derivado de la antropología. Estas dos obras fueron las que Miguel elaboró en la primera década que él escribió, que fue la década de 1950, y ellas le dieron mucha fama y reconocimiento. Pero para entrar en la academia escogió un tema literario y lingüístico, la poesía como expresión del pensamiento, repito, sobre la belleza de la vida, la relación del hombre con el universo y con el dador de la vida, y el destino del hombre en el más allá. En este discurso, Miguel describió y perfiló el oficio de los tlamatinime, los maestros de la palabra que sabían jugar con ellas y hacerlas cantos divinos que pudieran recitarse ante muchos y que quedaran en la memoria de todos. Decía él que los tlamatinime eran los encargados de guardar las composiciones poéticas y los narradores que inclusive formaban a su alrededor un círculo de oyentes y discípulos para que aprendieran y recordaran las creaciones. En ellas con frecuencia aparecía la metáfora de flor y canto, llamada por Garibay difrasismo, fue el que puso este nombre tan acertado, dos frases, a este tipo de metáfora que es tan típica de Mesoamérica y sobre todo de la lengua náhuatl. Se usa para expresar el arte, la belleza, pero también la profundidad de un pensamiento trascendente que nos acerca a lo divino, flor y canto. En aquel discurso de entrada a la academia, León Portilla y Miguel identificó a poetas que después formaron parte de la historia literaria de los nahuas y que hoy son reconocidos por un público amplio. Algunos estaban ya estudiados por Garibay en su historia de la literatura náhuatl, como Nezahualcóyotl de Texcoco o también Tecayehuatzin de Huejotzinco. Pero en el discurso aparecen nuevos poetas que poco a poco fueron identificados por Miguel y
y que también él reconstruyó sus vidas y estableció una correspondencia entre la vida de ellos con los poemas contenidos en los grandes repertorios que nos han quedado de poesía, que son dos: los cantares mexicanos elaborados en Tenochtitlan, y que, por cierto, Eduardo Matos se interesó mucho cuando Guadalupe Curiel los localizó en la Biblioteca Nacional, y ahí empezó el estudio de los cantares mexicanos, por allá por el año de 1990. Bueno, pues este repertorio fue elaborado en Tenochtitlan, y el otro repertorio es el de los romances de los señores de la Nueva España, que se elaboró en Texcoco por Juan Bautista Pomar. En el discurso aparece muy bien descrito el diálogo de la Flor y Canto, en el que se recrea una reunión de poetas que tuvo lugar en la casa de Huecocingo hacia 1490, en el cual los invitados expresaron su saber y sus sentimientos sobre el significado de la metáfora Flor y Canto, y se preguntaron una y otra vez por el dador de la vida, por el destino del hombre y por su trascendencia más allá de la muerte. Yo creo que en aquel discurso Miguel sembró una semilla de investigación que cultivó después a lo largo de toda su vida, y que se consolidó en un libro que fue creciendo al paso del tiempo, un libro que ha circulado mucho en varias versiones, y que finalmente se llama ahora 15 poetas del mundo náhuatl. El discurso obviamente fue contestado por Padre Garibay, quien dio la bienvenida al nuevo miembro, destacó su trayectoria, hizo una buena laudatio y destacó el sentido del discurso dedicado a la creación poética de los nahuas, que canta la amistad y el destino del hombre. Yo quiero terminar estas palabras agradeciendo a la Academia este homenaje de nuevo. En este momento pienso en la Academia como el lugar donde se cultiva la amistad y se rompe la soledad del que trabaja hablando siempre consigo mismo, que somos nosotros. Esto lo comprobamos hoy al escuchar las palabras de los colegas que han hablado. De Eduardo Matos, quien lleva años conversando con Miguel desde un día de 1978 en el que ambos se encontraron en el Templo Mayor. Desde ese día no se separaron y funcionaron como una entidad dual, haciendo hablar uno a las piedras antiguas y otro a los escritos de la tinta negra y roja. Y así fue también con Diego Valadez, que acabamos de escuchar, que destacó esos 5 puntos con esa finura para entrar en la personalidad de Miguel. Siempre Diego ha estado alerta del pensamiento de Miguel desde que se conocieron, que recuerdo que Miguel los recordaba mucho en la coordinación de humanidades, cuando Diego y Jorge Carpizo trabajaban con el doctor Sarucán. También en esta conversación tan bonita que parece el diálogo de Flor y Canto, pues quiero resaltar su relación, la relación de Miguel con Fernando Serrano Migallón, un colega siempre preocupado por los derechos de los que hicieron la historia y de sus hijos que hacen el presente. Y finalmente con Rodrigo Martínez Barax, el joven historiador y filólogo de la Academia, que ha leído toda la obra de Miguel en los 15 volúmenes que ha salido y que se ha dedicado a analizarla y darla a conocer a la luz de la historiografía actual, con el amor de un discípulo bendecido por su maestro y por sus colegas. Cierro estas palabras recordando el significado del difrasismo Flor y Canto, sobre el cual Miguel construyó su sentimiento profundo de la vida. Si pensamos con el poeta que la amistad es una lluvia de flores preciosas, algo que todo el mundo sabe, este homenaje es una lluvia de recuerdos preciosos que solo los verdaderos amigos saben regalar. Y si pensamos que la amistad y la paz del espíritu son grandes momentos de la vida, este diálogo es una forma más de Flor y Canto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ascensión, por estas emotivas palabras de agradecimiento, y yo creo que hemos formado a través de las palabras que aquí se han dicho una
imagen que ya conocíamos, que ya sabíamos, pero que se refuerza con eso que tú mencionas de la amistad hacia un personaje realmente impresionante dentro del mundo académico. Yo solamente quisiera agradecer la presencia de los que han estado participando en este diálogo y agradecer también a la Academia Mexicana de la Lengua. Además, quiero agradecer la total colaboración que nos dio nuestro director, Gonzalo Celorio, quien abre este diálogo con unas palabras de bienvenida, y también termino con un agradecimiento profundo a don Antonio Crestani, que se ha dado a la tarea de estar organizando en buena medida, me apoyó muchísimo para este diálogo. Termino mis palabras solamente con lo siguiente. ¿Cuánta falta nos hace en estas épocas don Miguel León Portilla? Gracias.